Bueno, muchas gracias. La verdad es que para nosotros es un placer siempre estar en la Escuela de Arquitectura de Pamplona, y lo saben, y siempre que nos inviten vamos a estar aquí. Y es un placer poder venir hoy a conversar, presentar un poco un trabajo que está encima de la mesa todavía. La presentación, digamos, es una presentación claramente dirigida de las dos filas para allá, en el sentido que es una presentación más dirigida a los estudiantes que a los profesores. Por lo tanto pido disculpas porque los profesores en algún momento pensarán que estoy contando trivialidades, pero sin embargo nos parece que es interesante de repente o en un momento determinado en una escuela de arquitectura contar los problemas que tiene un proyecto, digamos, de la actividad profesional normal en la que digamos, se desarrollan, ¿no? El proyecto que voy a contar es este de Colecciones Reales. Es un edificio complejo, grande, quizás una de las grandes obras que se estén construyendo en Madrid. Es casi un proyecto de Estado por la forma en que se ha gestionado y se ha venido gestionando a lo largo de los años, como contaré un poco ahora, y que en realidad parte, digamos, o nuestra aparición parte de un concurso, ¿no? Cuando nosotros nos presentamos a ese concurso, de repente nos damos cuenta de la sensación que uno tiene de que conoce las cosas mucho de su ciudad, pero en realidad cuando de repente dice, hay que hacer un concurso que es una extensión del Palacio Real, de repente uno se da cuenta y dice, pero el Palacio Real, pero es ese edificio que hay allí grande, sí, pero ¿qué es, no? ¿Cómo es el Palacio Real? De repente te das cuenta que algo sabes de la historia, pero que en realidad no lo conoces mucho, ¿no? Y eso, ese desconocimiento, ¿no?, de las cosas próximas, a mí me parece sorprendente, porque yo creo que muchas veces es muy productivo desde el punto de vista arquitectónico o creativo, pero también a veces es muy delicado desde el punto de vista de la intervención sobre lo existente. Lo primero que a mí me gustaría explicar, hay una pequeña introducción, bueno, a lo mejor no tan pequeña, sobre el encuadre, digamos, de lo que es el proyecto, ¿no? El proyecto en realidad se encuadra dentro de... El cliente es Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional es un organismo extraño, es de los pocos organismos que está en la Constitución española como tal, y es porque todo el mundo confunde Patrimonio Nacional con los monumentos. En realidad son dos cosas totalmente diferentes. Patrimonio Nacional es un organismo que se dedica a administrar aquellos bienes que pertenecían a la corona y que fueron donados al Estado. Es decir, estamos hablando de la Segunda República, estamos hablando... Donados es un eufemismo, en realidad cuando pasan los bienes de la corona al Estado, y Patrimonio Nacional hay un momento en el cual en la Segunda República se constituye para poder administrar esos bienes. Esos bienes atañen fundamentalmente a palacios, a jardines y a monasterios. La pieza más importante de Patrimonio Nacional sin duda es el Palacio Real, ¿no? El Palacio Real es como el corazón o la sede de... todo lo que es relativo a Patrimonio Nacional, ¿no? El gran edificio. El Palacio Real es un palacio complejo, ¿no? Yo creo que me gustaría detenerme un poquito en la historia, porque en realidad Madrid, que es una pequeña villa árabe que se instala allí en medio de dos pequeñas colinas, una se pone la Alcazaba y otra se pone la Medina, se construye como una pequeña villa fortificada en tiempos de Mohamed I, más o menos en el siglo IX, y se hace un pequeño alcázar, pequeño, fortificado. Cuando los reyes católicos lo conquistan, deciden que el palacio real que se tenía que construir ahí tenía que ser sobre el alcázar existente, ¿no? Así que Carlos V y Felipe II mantienen ese alcázar. Yo creo que hay una cosa curiosa, ¿no?, en estas cosas de las conquistas o reconquistas, ¿no?, que uno se quiere poner donde los anteriores reyes han estado, ¿no?, siempre mantener un poco esa posición, ¿no? Y eso, bueno, pues hay unos proyectos de Covarrubias, hay unos proyectos también de Juan Bautista de Toledo, y es digamos, un organismo extraño, el Alcázar, que se va transformando de pequeña fortificación a Palacio Real, y en un momento determinado ya Gómez de Mora construye esta fachada, que es la que vemos debajo, ¿no?, que es una fachada fantástica, herreriana, no la hizo Herrera, sino la hizo Gómez de Mora, pero que tiene esa, digamos, ya compostura de un palacio, digamos, europeo, con cierta presencia y con su patio de armas enfrente, ¿no? En 1734, reinando Felipe V, en realidad la Nochebuena de 1734 arde el Alcázar, ¿no?, y desaparece, y entonces ya están las ruinas, aquello se destroza y hay que volver a construir un palacio real, ¿no? Entonces Felipe V llama a Yubarra, que era el arquitecto mesinés de moda,
¿no? Era el arquitecto que estaba de moda, ¿no? Como ocurre ahora, ¿no? Vamos a ver este arquitecto tal. Y entonces viene, en 1784, viene Yubarra aquí a España y dice, bueno, esto es una tontería, esto de construir el edificio del Palacio Real donde estaba el Alcázar, porque aquí hay un desnivel, esto es una colina, ahí hay ruinas, esto es una cosa complejísima. ¿Por qué no nos vamos un poquito más allá, a los Altos de San Bernardino, que es la zona donde está Argüelles, y construimos ahí este palacio europeo, pues como Dios manda, un palacio barroco, como veis, con 3 patios, con un patio de armas enfrente, con una representación, dos plantas, ¿no? Pero a los reyes les gustaba esa cosa, a Felipe V le gustaba en aquel momento esa cosa de mantenerse donde había estado el Alcázar moro, donde había estado la conquista de los reyes católicos, donde había estado Carlos V y donde había estado Felipe II, y quiere estar ahí donde estaban. Entonces, bueno, están ahí en discusiones y se muere Yubarra, ¿no? Yubarra se muere y se queda Sacchetti, que era su discípulo, ¿no? El discípulo de Yubarra. Sacchetti, bueno, pues ya más dócil y más sirviente, lo que dice, bueno, pues vamos a construir el palacio, un palacio cuadrado, donde en realidad aquí estaba el Alcázar, y dice, pues vamos a ver un palacio que en realidad, si uno se fija, es un trozo de lo que había planteado Yubarra. Este discípulo de Yubarra plantea coger un trozo y en realidad construir una extraña tipología, que es un palacio real en altura. Eso muchas veces cuando vamos al Palacio Real nos parece un Palacio Real normal con 2 plantas, pero en realidad es un Palacio Real que está construido sobre una colina y que llega a tener hasta 8 plantas. En realidad es casi, para la época de Palacio Real, es casi un rascacielos, ¿no? Este es el palacio que conocemos, que es este, que en realidad luego ya trabaja Ventura Rodríguez y Sabatini hace, por ejemplo, esta propuesta de crecimiento del palacio hacia el sur, con esta gran construcción que vemos aquí, con 3 patios, un poco retomando la figura que había planteado Yubarra en su momento, y con estas salas y sobre todo con arquería o esta logia que se extendería hacia el norte, ¿no? Eso marca un poco, va a marcar un poco todo el futuro de lo que es la plataforma donde se ubica el palacio. En realidad el palacio, como lo seguimos conociendo, sigue siendo este palacio. Se construyó, Sabatini llegó a construir este pequeño ala, y luego se han ido construyendo estas salas, y aquí se llegó a situar lo que es la Catedral de Madrid, ese edificio que inició en su momento el Marqués de Cubas y que luego lo acabó don Fernando Chueca Goitia. Y eso es digamos, lo que sí que establece en ese momento Sabatini es las 2 formas de crecimiento que tenía el Palacio Real, o hacia atrás, hacia el sur, o hacia el norte. En realidad él estaba planteando las 2. La zona sur se abandona en un momento determinado y se queda ahí unos jardines que se llaman los jardines de Sabatini, y que la gracia que tiene es que en realidad nunca fueron diseñados por Sabatini, sino que fueron diseñados por don Castro Fernández Sou en su momento, en realidad, por lo tanto, en 1930, pero todo el mundo en Madrid piensa que son unos jardines diseñados por Sabatini, cuando en realidad simplemente es que ahí había una de las ampliaciones de Sabatini. Esto quizás es lo más importante, la idea de que el Palacio Real siempre, las 2 colinas que yo hablaba que eran el origen de Madrid, una estaba aquí, que es donde estaba el antiguo Alcázar, un poco, el Alcázar no estaba aquí, sino estaba más bien como delante, como por aquí, ¿no? O sea, un poco delante, y la otra colina, que era donde estaba la Medina, que estaba por esta zona, ¿no? Entre medias había una zona fortificada, que sería más o menos así, ¿no? Y lo que se plantea es unir esas 2 colinas con una gran plataforma y construir ahí ese patio de armas y construir el crecimiento del Palacio Real de forma natural, en este caso hacia el sur, que no se produjo, y hacia el norte, que es más o menos lo que luego, tras la guerra, acaba haciéndose con estas arquerías. Bueno, aquí está el ala de Sabatini, un poco las construcciones, la armería que vendía aquí, y el patio de armas, que es este que vemos aquí. En la parte posterior del Palacio Real, es decir, en esta zona, bajo el desnivel, hemos dicho que había dos pequeñas colinas, aquí se ve un poco ese desarrollo vertical del Palacio Real. Está el Campo del Moro, que también todo el mundo mitifica los nombres del Campo del Moro, porque se llama Campo del Moro, y en realidad era porque allí estuvieron en algún momento que hubo alguna atacada o revancha de las tropas árabes. Digamos, el asentamiento de las tropas fue en esta plataforma que estaba junto al río y que era un sitio adecuado para tratar de reconquistar el Alcázar, ¿no? Este Campo del Moro, en realidad, Felipe II lo convierte en jardines, y en realidad, tal como lo conocemos, es del siglo XIX. Esto es un poquito por introducir lo que es el Palacio Real, pero de lo que vamos a hablar es de las colecciones reales. Las colecciones reales están integradas por todos aquellos bienes
muebles que están dentro de aquellos bienes inmuebles que pertenecen a patrimonio nacional. Los palacios, los jardines y los monasterios tienen un montón de piezas, unas en uso y otras en desuso, ¿no? Todo eso forman una gran cantidad de colecciones que a mí siempre me gusta verlo, leerlo, porque es que realmente es curioso. El Servicio de Investigación de Patrimonio Nacional clasifica las colecciones reales de la siguiente forma: abanicos, alfombras, armería, arte contemporáneo, bordados, carruajes, cristal, decoración arquitectónica, embarcaciones, escultura, guardanés y caballerizas, indumentaria, instrumentos científicos, instrumentos musicales, me encanta que vayan seguidos de todo, juegos y diversiones, luminarias, metales, pasamanería, pinturas, caballete, pintura mural, plata, porcelana. O sea, en realidad es un conjunto de elementos clasificados de una manera tremendamente heterogénea, ¿no? O sea, en realidad no se sabe muy bien esa clasificación porque responde a pequeñas colecciones y a pequeños, digamos, intereses de los conservadores que son especialistas de cada cosa. Es una colección, por lo tanto, rara, es una colección llena de cosas pequeñas, de cosas grandes, pero interesante, que muchas de las cosas están en los propios palacios. Con toda esa colección, que en realidad, a partir de que se construye patrimonio nacional y pasan a ser propiedades del Estado, digamos, hay un momento en que dice, bueno, esto hay que enseñárselo a la gente. Si lo tenemos, que antes pertenecía a la corona y ahora pertenece al Estado, esto tiene que disfrutarlo la ciudadanía, ¿no? Entonces hay una ley, un reglamento que dice que eso tiene que ponerse a disposición del pueblo y a su vez tiene que tener un edificio, que es el Museo de Colecciones Reales, que ha ido cambiando de nombre a lo largo de la historia, donde se deberán exponer esas colecciones para que la gente las conozca y tenga un poco el conocimiento tanto del arte como de la forma que vivieron, digamos, los monarcas a lo largo de la historia, ¿no? Claro, en esa historia habría que situar sobre todo 3 o 4 fechas muy, muy claras. Por una parte, Carlos III, hay un momento en el cual construye el gabinete. Es una historia interesante cuando decide construir el gabinete de Historia Natural, que es el actual Museo del Prado, ¿no? Es una decisión de construir un gran gabinete de investigación, ¿no? José Bonaparte hace esa colección, la colección josefina, que es decir, bueno, yo tengo, en el fondo era un monarca, digamos, ilustrado, ¿no? Dice, yo tengo toda esta colección y no la quiero disfrutar yo solo. O sea, es el primero que intuye que esa colección de pintura que él tiene no la tiene que disfrutar él solo, sino que tiene que hacerla extensiva. En aquel momento pensaba al pueblo de Madrid o a los españoles, ¿no? Y entonces funda lo que es la fundación, el Museo de Pinturas, que se instala en el Palacio Buenavista, que es donde está ahora mismo el cuartel general del Ejército. Y es Fernando VII el que dice, en realidad, el otro día me contaban que lo hace un poco despechado por algún motivo, que no me lo sé, pero bueno, dice, en realidad dona toda esa colección que pertenece a colecciones reales al Museo del Prado. Es decir, el Museo del Prado, para que nos hagamos una idea, lo que contiene, y que al principio era un gabinete de Historia Natural, que luego aloja toda la colección josefina, y en realidad lo que contiene es una parte de las colecciones reales, Y en 1931 el gobierno de Azaña es cuando decide que en realidad hemos expropiado a la corona todos estos bienes y tiene que existir un museo de carruajes, en aquel momento alemán, de carruajes y armas. Tienen que exponerse esto. Y es el momento en el que inicia el proyecto. Claro, en la escuela estamos acostumbrados a que los proyectos cuánto duran, ¿no? ¿Cuántos proyectos hacemos en un semestre o en un año? 4 proyectos, o sea, que duran un mes, ¿no? En realidad, a veces no nos damos cuenta lo que duran los proyectos. O sea, que hay un proyecto que, digamos, olvidándonos de lo anterior, en realidad en 1931 es cuando empieza este proyecto. Es decir, hace 70 años, ¿no? 78 años, ¿no? O sea, que es una barbaridad. Bueno, luego en el 2000 se abre la apertura, se hace la apertura de la Real Armería, que es una parte también de la colección, y en el 1999 se hace el concurso, que luego se hace 2 veces el concurso por problemas que no hacen al caso, pero es decir, desde el 2000 o desde 1999, prácticamente diciembre, hasta hoy venimos trabajando en este proyecto. O sea, llevamos 10 años trabajando y lo único que os vamos a enseñar es una obra en mitad de construcción. Digamos que los presupuestos, además, en la situación de crisis que hay, se está hablando de que lo que nos quedaba por hacer, que son como 2 años de obra, lo vamos a hacer probablemente en 7 años. Es decir, llevamos 10 años y nos quedan 10, llevamos 10, nos quedan 7. Luego un proyecto a veces puede durar 17 años, ¿no? Cuando piensas que el Escorial se ha construido en 14 años, dices, ¿qué tíos? 14 años construyendo el Escorial. Bueno, pues en realidad hay proyectos. Nosotros en nuestra oficina hemos descubierto que la mayoría de los proyectos que hemos hecho, salvo honrosas excepciones, pues tardan por lo menos eso, 6, 7, 8, 9, 10 años es casi todos, ¿no? O sea, este ya es un caso excepcional, pero es interesante, porque tiene una reflexión que es una cosa que voy a estar 10 años o 17 años trabajando sobre ella. Tiene que ser una obra que realmente esté convencido, ¿no? Tiene que ser algo
que realmente no responda tanto a una moda, a una tendencia, ahora me apetece hacer esto, ahora me apetece hacer lo otro, ¿no? Sino que en realidad tiene que ser algo que lo lleves dentro, para que dentro de 17 años te diga, oye, pues esto que yo defendí hace 17 años es lo mismo que defiendo ahora, ¿no? ¿Cómo era el programa museológico? El programa de todas esas colecciones que hemos dicho tan complejas se estructuraba ya en el propio concurso en 3 grandes colecciones. Se hablaba de los tapices es la colección mejor del mundo, pongo comillas, y me refiero que en realidad los de Estambul dicen que es mejor colección la suya, alguna discusión habrá, pero si no es la mejor del mundo es una de las mejores. Es una colección muy especial porque es una colección de 2000 tapices con temas variados, magnífica y aburridísima. O sea, imaginaros veros 2000 tapices con toda la iconografía que tienen, vamos, hay un momento en que mueres, ¿no? O sea, no puedes seguir mirando toda esa cantidad de simbología, los hilos, los no sé qué, es una cosa dura. Entonces es una colección buenísima, pero que, y además tiene un problema las colecciones de tapices que no se pueden exponer. Tú no puedes poner un tapiz y dejarlo 20 años expuesto, porque en realidad cuando lo veas dentro de 20 años a lo mejor es blanco ya, o gris, ¿no? Porque en realidad pierde mucho, son materiales naturales, con tintes. Entonces primero tienen que estar en sitios muy oscuros, pero aparte lo bueno es rotarlo. Entonces nosotros lo que propusimos es, nunca se os ocurra exponer los 2000 tapices, sino vamos a exponer 100 y los rotamos. Ya sabéis que la cantidad de luxes que puede recibir un tapiz pues es muy pequeña, dicen de 35, hablan de 50 luxes, en realidad son 35, pero aparte es acumulativo, que eso es interesante, porque aquí habrá gente que sabrá más de esto, pero en realidad lo que es interesante es que pueden ser 35 luxes durante 2 años, pero luego hay que guardarlos a lo mejor otros 5 años para volverlo a sacar, para que un poco recupere. Es una cosa curiosa, porque recupera el color, ¿no? Por lo tanto, esa idea que nosotros proponíamos funcionaba, es decir, en vez de los 2000 vamos a exponer 100 y los vamos a rotar. En la segunda colección interesante es la de carruajes, que es una colección que es lo contrario, no es muy buena, no es interesantísima, pero es divertidísima, ¿no? Porque desde los carruajes buenísimos del siglo XVIII hasta el coche que le regaló Hitler a Franco, que solamente se hicieron 3 Mercedes con 6 ruedas, ¿no? Que prácticamente el coche es como toda esta aula, de lado a lado, ¿no? Más que un coche es un camión, ¿no? Y que es un coche rarísimo, que se hicieron 3, uno para Hitler, otro para Mussolini y otro para Franco. Evidentemente los 2 primeros han desaparecido y no queda nada de ellos, y la única rareza que queda en el mundo es esa, o el cochecito que utilizó el príncipe Juan Carlos cuando era pequeño, o sea que hay de repente cosas que son interesantes por su condición, digamos, pues más etnológica en cierto sentido, pero también de cotilleo, ¿no? Y de ver un poco cosas que tienen cierto interés. Y la tercera colección, que es interesante, que es la que abarca todo lo demás, ¿no? No podía ser de otra manera, ¿no? Hemos cogido carruajes, tapices, armería ya lo hemos quitado porque lo tenemos arriba, y entonces todo lo demás que queda, pues son la tercera colección, que va desde cuberterías, a mantelerías, brocados, pintura y bastante buena, y también la colección de los 4 famosos Stradivarius, que es la colección mejor del mundo de Stradivarius, bueno, que es un poquito una colección variada que si se monta puede ser divertida. Nosotros desde el primer momento decidimos que esos eran los 3 paquetes, iban a ser 3 paquetes como 3 museos diferenciados, uno muy especializado, el de tapices, uno más lúdico, el de carruajes, y uno más etnológico, si lo queremos llamar, o antropológico, que es el de lo demás, ¿no? El lugar del concurso es un lugar extraño, porque el concurso se convoca, este es el Palacio Real, este es el Campo del Moro, aquí está la catedral, y se propone el concurso en el año 2000, un concurso que dice, pueden hacerlo ustedes aquí, irse por aquí, coger un trocito de esto, y este trocito aquí no lo pueden usar, este trocito de aquí del final, y debajo, aquí hay un desnivel de 35 metros, desde la plataforma, aquí estaba lo que era el Alcázar, aquí estaba la Medina, si esto sí me funcionara un poco mejor, la Medina estaría aquí, y entre medias se ha rellenado la plaza de armas, y entonces el solar nos dicen, aquí y aquí es donde ustedes deberían estar. La muralla, esto es importante, la muralla existente es esta, que está aquí, que es la muralla, que en principio es la muralla árabe, y que luego está recrecida por una muralla cristiana, y dentro está todo el caserío del siglo IX. Esa muralla viene por aquí. Entonces desde el primer momento nosotros dimos, bueno, esto es muy raro, vamos a ver, estamos hablando del año 2000,
en 1999. Pero esto es muy raro, porque en realidad, si este es el Palacio Real, y por aquí es por donde entran los embajadores, las presentaciones de credenciales, los grandes acontecimientos, y aquí está la catedral, que además el príncipe, en el año 2000 decíamos, está en edad de casarse, ¿no? O sea, en cualquier momento se puede casar, no tenía novia en aquel momento. Digo, oye, es rarísimo que de repente alguien decida construir algo aquí, porque en realidad vamos a estar durante años excavando. Todo el mundo dice, no, son 2 años, las obras son 2 años. Las obras nunca son 2 años, nunca son 2 años. Entonces, en los proyectos se pone que son 2 años y las obras nunca son 2 años. Vamos a excavar ahí durante 2 años. Y dice, ¿qué pasa? Que no se puede entrar ni a la catedral ni al palacio. Si hay una boda, que lo más importante es cuando pasa uno de la catedral al palacio, no se va a poder producir. Y lo que nosotros propusimos en el concurso fue precisamente eso. Decir, oiga, frente a este solar que usted dice que es esta L y este trocito de aquí, nosotros les proponemos este trocito, que además aquí están todos los restos arqueológicos. Es decir, aquí había el doble problema: por una parte excavar, y por otra parte que ahí estaba la ciudad del siglo IX y la muralla. Entonces no entendía muy bien ese concepto y decimos, pues la verdad es que lo que ustedes tienen que hacer es no hacer esto, expropiar este trocito de aquí y construir en realidad una única barra ahí, que sea la continuidad un poco de aquel proyecto de Sabatini, que hacía ese basamento que construía hacia el norte, y que aunque no se desarrolla por la calle Bailén, sí se desarrolla por el frente, digamos, de la cornisa, haciendo un poco una intervención moderna dentro de una estructura clásica, barroca, ¿no? Esa es la propuesta que nosotros hicimos, que en un primer momento sentó muy mal la idea de la expropiación, pero en el segundo concurso, cuando ya nos presentamos, ya se había expropiado esa zona, y en realidad prácticamente la única solución que se podía hacer era esa que proponíamos nosotros. Es decir, nuestra propuesta aquí se ve muy claramente. Aquí vemos el Palacio Real, ¿no? El Palacio Real tiene un conjunto, esto es lo que está sobre la montaña, sobre la colina. Estos son todos el sistema de rampas digamos, y basamento que tiene el palacio, complejo de plataformas y rampas desde el Campo del Moro. Aquí es lo que es la primera loya que se construye, la armería, y nosotros lo que planteamos es seguir con ese basamento y construir tras la catedral, dejando limpia, digamos, esa plataforma, y solamente cubriendo hasta la línea de imposta de la catedral, que es, digamos, lo que además Chueca dejó prácticamente sin rematar, construir este cuerpo que, cogiendo la misma altura que la armería, construye o reconstruye ese espacio virtual que ya en los proyectos de Sabatini y de Ventura Rodríguez estaba un poco intuido. Y esa es la propuesta del concurso, ¿no? Aquí se ve, es una propuesta que parte también de la idea de que desde la ciudad uno entraría por aquí y no vería el edificio, sino que allá al final, digamos, vería el Campo del Moro y la Casa de Campo. Prácticamente sería inexistente a esta cota de la ciudad, y sin embargo desde la cornisa se vería como un conjunto, se maclaría todo el sistema de plataformas, que es este que rematamos con esta rampa nueva y esta plataforma nueva, y construimos ahí este edificio que se esconde detrás de la catedral, que efectivamente tendrá una gran visibilidad tanto desde la cornisa como desde la Cuesta de la Vega, pero que digamos, en esa plataforma o ese ágora que le llaman de la ciudad, no lo tendría, sería prácticamente desaparecido, ¿no? O sea, una vez al llegar al final aparecería esta puerta que ya daría paso al vestíbulo, y que desde allí estaría en la parte de atrás esta condición, digamos, basamental, construida a su vez con granito, igual que estaba construida todo el edificio del Palacio Real, con granito y con bandas horizontales como de caliza, etcétera, ¿no? Claro, el programa nosotros lo estructuramos muy elementalmente. Dijimos, bueno, por una parte, si nosotros lo vamos a dividir en 3 colecciones, tapices, carruajes y otras cosas, pues lo que vamos a hacer es poner primero una planta de tapices, una planta de carruajes, y en medio la planta de otras cosas que ya digo que van desde pintura hasta cubertería, ¿no? En realidad esas son esas 3 plantas que están aquí, e integramos todo lo que son los restos de la muralla y los restos del caserío del siglo IX como parte de la colección, como una exposición más dentro del propio colección real, en cuanto que se podía explicar el origen de la ciudad, el origen del Alcázar y el origen del Palacio Real, que he explicado yo previamente. En realidad el museo es un museo que se conoce como un museo descendente, ¿no? Es un museo, normalmente los museos descendentes son museos en altura, que uno lo que hace es coger un ascensor, subir arriba, y luego, digamos, por un problema de energía potencial, el ascensor te sube arriba y luego vas bajando en cascada hacia abajo. ¿Cuál es la virtud que tenemos aquí? Pues que en realidad es un museo descendente, que ya estamos en la planta de arriba.
Entonces tenemos que ir bajando y tenemos que recuperar luego la energía potencial con un ascensor. Digamos, hacemos un recorrido descendente por medio de rampa, luego lo veremos, bajamos abajo y luego ya por este gran ascensor subiremos, ¿no? Aquí se ve un poco, este sería el vestíbulo que proponíamos. Normalmente en la plaza aquí no existe este cuerpo, pero aquí sí que está el vestíbulo con la altura. Aquí está las tres salas. En el concurso se pedían que todas las salas tuvieran 6 metros, pensando que los tapices más grandes miden 6 metros, se pedían que todas las salas midieran 6 metros. Nosotros, cuando alguien nos dice que todo tiene que medir 6 metros, pues lo ponemos de 6 metros, no pensamos mucho más, ¿no? Así que, aunque aquí lo que sí iba a exponer son grandes tapices, esto tiene 6 metros, aquí pequeños cuadros y pequeñas cosas tiene 6 metros y aquí carruajes también tiene 6 metros, ¿no? Debajo había unos almacenes y talleres y luego unos aparcamientos, cosa muy extraña en un programa museográfico, pero que estaban relacionados con los coches un poco, digamos, de patrimonio nacional y de la familia real, ¿no? Bueno, aquí sería un poco esto. El siguiente plano, bueno, esto yo creo que se puede ir viendo. Aquí vamos viendo los diferentes, la planta de tapices, la integración de las ruinas y la planta de carruajes, ¿no? Es decir, al final el edificio es un basamento construido de la misma manera que el palacio, con granito, con grandes pilares de granito, con bandas horizontales de caliza blanca, que aquí se convierten en hormigón blanco, recogiendo un poco todo el sistema, digamos, de estructura que mantiene el palacio actualmente, ¿no? Claro, ese es el concurso. Es el concurso que normalmente te lleva pues un mes de trabajo, como un ejercicio de la escuela, ¿no? Pero claro, ya has puesto todas las cartas. Esto estamos hablando de 1999, desde entonces hasta hoy vamos a contar un poco cómo se va transformando ese proyecto, ¿no? Cómo se va transformando y dónde estamos. Este es el proyecto un poco que se desarrolla. La primera cuestión que nosotros planteábamos, un poco ingenua, era, hacíamos un edificio aquí lineal que pasaba por debajo del ala de la catedral. ¿Por qué pasaba por debajo del ala de la catedral? Porque se daba una paradoja, y es que el subsuelo de la catedral, el subsuelo de este ala de la catedral, pertenecía a Patrimonio Nacional, mientras que el edificio que estaba sobre ese subsuelo pertenecía a la iglesia, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, pues por debajo nos metemos. Claro, eso lo haces en un concurso, pero cuando luego llega el momento de construirlo, dices, bueno, ¿cómo meto un edificio de 35 metros de profundidad debajo de otro? O sea, eso se dibuja muy fácil y se construye muy difícil, ¿no? El primer problema que nos encontramos es que en realidad teníamos que hacer algún sistema para alejarnos, digamos, de esa alineación, ¿no? Es decir, tuvimos que sacar el edificio hacia afuera. Eso nos permitió hacer un pequeño maclado ahí, que permite dar, digamos, aquí se ve un poco la continuidad de las rampas. Esta es una rampa nueva que construimos, esta es la plataforma que construimos nueva también, ¿no? Donde está debajo los almacenes, y aquí se produce un maclado entre la estructura nueva y la vieja, y eso nos permite separarnos y no pasar por debajo. Ahí hay un problema de ajuste, es el primer ajuste. Aquí se ve un poco lo que sería el corte de la ciudad, ¿no? Este es el corte histórico de la ciudad, ¿no? La sección histórica de la ciudad. Aquí estaba el río, aquí estaba la ciudad. En un momento determinado se explana eso, se horizontaliza, por eso aquí hay ruinas. Esta es la muralla, y en un momento determinado lo que se construye es esta especie de muro de contención. Claro, cuando yo digo que esto es un basamento y es un muro de contención, es que en realidad es un muro de contención, porque yo ahora voy a cortar la ciudad aquí, 35 metros, y voy a contener 35 metros de la ciudad. No sé si lo sabéis, pero 35 metros con agua es una presa prácticamente, y es una estructura de gran dimensión, y lo que hacemos es que el edificio sea esa estructura que va a resistir la totalidad de ese empuje, ¿no? El siguiente cambio que se nos pide para el proyecto es que en realidad eso de los 6, 6, 6 era una tontería, y ellos necesitan sobre todo 8 para los tapices, porque si yo tengo un tapiz que mide 6, la verdad es que estas cosas te lo dicen en un concurso y tú pones 6, y luego cuando te lo dicen después dices, pues tienes razón, pues tengo un tapiz que mide 6, necesito ponerlo por lo menos 1 metro por debajo y 1 metro por arriba para que no toque el suelo y para que se pueda iluminar, ¿no? Entonces de repente nos piden que este espacio mida 8, ¿no? Entonces estos ya se hacen de 5, y que las salas de almacenes también sean únicas, y que solamente quieren un garaje, ¿no? Todo esto hace que se reajuste el proyecto, pero quizás el reajuste más importante es lo que ocurre aquí. En realidad hemos hablado que nos hemos desplazado un poco para no meternos debajo de la catedral, y por otra parte tenemos que contener esos 35 metros de tierra con agua, y para eso lo que hacemos es un muro de contención que mide 5 metros. 5 metros, o sea que a veces decimos muro de contención en la escuela, una línea,
No, aquí hay un muro de contención, ¿no? Cuando una línea a veces mide 5 metros, ¿no? 5 metros y con su cierta dificultad, como luego explicaré. 5 metros que están construidos de machones, luego lo explico un poco, y que también nos servirá pues para distribuir todas las instalaciones. O sea, de repente algo que es un problema, ¿no? Ese gran muro de contención nos lleva a pensar que las instalaciones deben de ir por ahí, todo el sistema de climatización y todo, porque en realidad es un gran espacio que va de arriba abajo que nos permitirá abastecer de clima y de energía a todas y cada una de las plataformas, de las plantas sin mucho problema, ¿no? Es decir, que de un problema sale la solución de otro problema, ¿no? Entonces, aquí se ve un poco lo que ocurre, ¿no? Antes las ruinas venían por aquí se ve la catedral, nos hemos separado un poco, hemos producido ahí ese pequeño ajuste, nos alineamos con la fachada del basamento y en realidad más o menos el esquema sigue igual, aparece todo este elemento, digamos, de ventilación entre medias, aparece toda esta patio, ¿no? Entre medias, aquí no se ve el muro de contención completo porque no se ha dibujado, pero bueno, aquí sí se ve. En realidad se ve ese desplazamiento y se ve también la reestructuración que ahora pasa por tener una gran rampa, es decir, uno entraría uno arriba, tienes estas 3 plantas de exposiciones, esta es la zona de ruinas, de la cual hablaremos, ha entrado por esa puerta, y una vez que ha entrado por esa puerta, bajaríamos, iríamos bajando por esa rampa, una gran rampa que es casi una sala, tendríamos, vamos bajando a los distintos niveles y cuando llegamos abajo subimos por el ascensor. ¿Cuánto mide un ascensor en un museo? Esto es importante, todo el mundo lo debe saber, ¿no? Un ascensor en el museo, o sea, esto es cómo se miden las cosas en los proyectos, ¿no? Se miden, a veces los escalímetros son diferentes, ¿no? Claro, un ascensor de un edificio de viviendas va medido por la silla del minusválido, aunque parezca extraño, pero es lo mínimo, ¿no? Tiene que entrar una silla minusválida, por lo tanto, esos ascensores que se hacían antes de 4 personas no son posibles, ahora tiene que ser de 6 o de 8 personas, aunque normalmente subamos 2 personas, pero no son 6 o 8 personas porque vayamos a ir 8 personas en ese ascensor, sino porque tiene que entrar la silla minusválida. Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Cuál es el módulo del museo? Pues el módulo del museo es aquel que más habitualmente va. En realidad vosotros sabéis que el público secuestrado que tienen los museos son los japoneses, entre comillas me refiero, los autobuses de los tour operators y los niños de los colegios, ¿no? O sea, eso, cuando te dicen al Museo del Prado van 1,5 millones de personas, 1 millón son o turistas que vienen en un autobús, pum, y los sueltan ahí, o un autobús que trae a niños y los mete. Por lo tanto, el módulo es el mismo que el autobús, o sea, 50 personas, 40, 50 personas. Por lo tanto, el ascensor tiene que ser un ascensor de 80 personas, para que esté un poquito holgado, ¿no? O sea, que en realidad el ascensor es un ascensor de 80 personas, que es este, para que toda la clase vaya bajando, y luego suben y se van para arriba y se van, ¿no? En realidad, la curiosidad es que luego el otro ascensor, que es este aquí, que es el de carga y descarga, el de uso interno, ¿cuál es el módulo? Pues en este caso, el de la pieza más grande que tengan, que es un carruaje que curiosamente mide más o menos lo que 80 personas. O sea que bueno, eso está bien porque se va correspondiendo. Pero el esquema se va simplificando, se ve que es una sala que se puede hacer de ida y vuelta, por lo tanto, que tiene una rampa de subida y de bajada, un ascensor principal para el público raptado, secuestrado, luego tiene dos ascensores, por si acaso va, las otras personas que no van así, luego tiene sus escaleras de incendios, aquí aparece otra escalera de incendios, otra escalera de incendios, esta es interna, esta es media y esta es de público, ¿no? Y esto, pues estas son las 2 salas que se integran dentro del conjunto. Pero hay otro tema que aparece aquí en el proyecto que quizás sea lo más importante, que es, esto es una fachada que da a poniente, ¿no? Entonces, claro, en realidad, ¿cómo se hace un museo que dé a poniente? ¿Ciego? Bueno, pues hubiera sido una opción, ¿no? Es decir, aquí no se ve, no miramos hacia allá, sino que hacemos una caja negra, cosa que a los conservadores les suele gustar, la caja negra donde expones, y se expone muy bien, o sea, un tapiz caja negra es lo mejor, ¿no? O con los tapices de una caja negra, pero los arquitectos pensamos que, los que tenemos un museo pensamos que tiene que haber siempre una cuestión referencial, es decir, a lo mejor la luz no es importante para iluminar la luz natural, un tapiz o un cuadro o un violín, pero sí es interesante que en ciertos puntos puedas tener ciertas vistas, en ciertos puntos pueda haber cierta luz y que se produzca cierta matización con la luz, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es un sistema que es una especie de tapiz, una fachada que es un tapiz de pilares, ¿no? Es un tapiz de pilares de 1 por 1, son 2 juegos de pilares de 1 por 1, separados medio metro, por lo tanto la fachada mide 2,5 metros,
bueno, que hay la fanswork, claro, el grosor de la fachada es esto, ¿no? Han estado los arquitectos modernos toda la vida tratando de reducir, pero hay veces en los cuales la fachada de repente se esponja, ¿no? Claro, es una especie de brise soleil, retomando Le Corbusier, que en el fondo hace referencia a esa condición de peso que tiene toda esta arquitectura basamental, a esa condición de peso que tiene toda la arquitectura del Palacio Real, esa construcción en granito, ¿no? Pero por otra parte también actúa, digamos, ya digo, como filtro de esa luz y como mecanismo un poco técnico, pero también actúa como elemento de resistencia a los esfuerzos horizontales. Es decir, si esto es un muro de contención, que en esquema sería este, ¿no? Esa es la zapata y el muro de contención. En realidad yo tengo que transmitir todos esos esfuerzos horizontales por grandes vigas, son vigas también de 1 por 1, que lo van a repartir entre los distintos planos de fachada y de cerramiento, ¿no? Aquí, cuantos más tenga, mejor. Por eso, digamos, estructuralmente nosotros necesitamos una especie de mecanismo de fachada de 2,5 metros que tenía mucha inercia para contener las tierras, aparte de los otros elementos, y no es exclusivo de ese elemento, ¿no? Entonces esa fachada, la gracia que tiene es que los pilares se van a ir moviendo en función de si quiero tener vistas o no, y van a ir generando diferentes ambientes en diferentes estructuras que luego se matizarán. Hoy no las vamos a ver porque todavía no están construidas, luego se matizarán con screens, con contraventanas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una gran variación. Es decir, si empezamos, por ejemplo, en la planta de acceso, pues en realidad este es el pilar exterior, que es un pilar, aquí se ve el granito, el pilar exterior es de granito completo, mientras que el pilar interior es de hormigón. Este es el pilar de 1 por 1, y aquí la ventana en este caso está aquí, pero sin embargo en la parte baja está aquí. Es decir, hay un momento en el cual eso, en la parte alta, perdón, o sea que en realidad en una misma sala hay un vidrio hacia afuera y otro hacia adentro, pero si vamos a la siguiente planta, en realidad lo que se da es que el pilar de granito está aquí, el pilar de hormigón está aquí, y entonces se van produciendo esas ventanas laterales, ¿no? O sea, hay unas ventanas laterales que tendrán sus screens y tendrán su complejidad. En la siguiente, en realidad, se produce una doble situación, porque está cortada a la mitad, ¿no? Aquí se ve, bueno, se ve un poco, esto es un primer tramo, esto sería un segundo tramo. En el primer tramo yo puedo ver, tengo unas contraventanas que podría cerrar en todos los puntos, tengo un sistema, por lo tanto, manual a la altura, digamos, de la persona, y sin embargo luego tengo a la altura a la que no alcanzo, tengo un sistema de screens con las ventanas transversales, con lo cual esa esponja se va transformando en función de cada sala, ¿no? Esta es la siguiente sala, que bueno, en realidad aquí están alineados otra vez, ¿no? Y luego, bueno, van dando diferentes variaciones en función de si son talleres, almacenes, ¿no? Con lo que al final tiene una única, esa fachada de 2,5 metros tiene una única, en teoría, apariencia, cuando lo veo así, pero luego, cuando lo ve de lejos, pero en realidad luego tiene, o tendrá, porque ahora no los tiene, una cantidad de matices en donde están colocados los huecos, las contraventanas, los screens, etcétera, ¿no? Y esta es como queda un poco el esquema queda así. Aquí estaría el vestíbulo, el control, se nos obligó a incorporar una zona de cafetería que en realidad funciona en este patio trasero de la catedral, que da hacia este lado. Aquí estaría, digamos, la zona de tienda. Bajando por la rampa ya se bajaría bueno, este es el elemento más grande. Subiendo, perdón, hacia arriba habría una zona de auditorios, seminarios, biblioteca, etcétera, y bajando ya empezarían a aparecer las diferentes plantas. En este caso es la planta de tapices, con su sala de los restos arqueológicos 1 y su sala de restos arqueológicos 2, ¿no? Su fachada en este lado, en este caso, como son los tapices, digamos, impidiendo la entrada de luz cuando tengamos las ventanas, contraventanas y screens, aunque luego podremos tener puntos donde se abran situaciones especiales que ya controlaremos la luz como sea necesario para generar, digamos, que aunque estemos en una situación de 35 luxes, que prácticamente ni al fondo de la sala hay 35 luxes, debe haber más, a lo mejor al fondo de la sala sí que hay 35 luxes, en esa situación de penumbra, pues de vez en cuando hay sitios donde uno podrá mirar hacia poniente de Madrid, podrá ver el campo del Moro, podrá ver la casa de campo, podrá ver el río, podrá entender un poco el perfil de la ciudad, ¿no? Ahora, si baja uno más, ya llega a esta planta, que es la de los violines, ornamentos, etcétera, con la rampa, el sistema de rampas que se va maclando. Aquí ya este es el de carruajes, que tiene luego su propio almacén a nivel, y más abajo hay una serie de almacenes, sobre todo de tapices y de otros elementos, con el almacén de carruajes, etcétera, que ya
cubre la totalidad del espacio. No he dicho una cosa, es que el sistema siempre es igual, es sala, sistema de comunicación y instalaciones, ¿no? Aquí se ve el tamaño del muro de contención, se ve ahí, ¿no?, los 5 metros, y todas estas instalaciones van circulando por toda esta galería, sirviendo, digamos, a las distintas salas. Bueno, siempre es el mismo esquema. Aquí se ve un poco lo que es esa estructura escalonada, que en el caso del vestíbulo pues quedaría así, y con las ruinas en la parte posterior así, y que los tapices, pues la idea que se tienen es colgarlos un poco de esta manera. Este era un poco los fotomontajes que presentábamos en esta fase de proyecto, un poco para hablar de esa condición de integración, etcétera. En 2006 empezamos las obras, ¿no? A las obras, nos pensamos que las obras son una cosa muy tecnológica, ¿no? Esto es una obra sobre los jardines de Sabatini, probablemente la construcción de los jardines de Sabatini en 1930, ¿no? Y vemos esto y nos parece, como estudiantes, nos parece, bueno, joder, esto ya no es así, ¿no? Esto ya no es así, ¿no? En realidad, las obras siguen siendo así, o sea, las obras se parecen mucho más a esto, es decir, nuestra profesión sigue siendo una profesión que, aunque ha avanzado en muchas cuestiones, en realidad es bastante primitiva, ¿no? O sea, las personas, el sufrimiento, el trabajo, la piedra, los materiales, ¿no? Pero sobre todo los equipos, ¿no? O sea, en realidad, esto es una reunión de obra normal, ¿no? O sea, que nos pensamos los arquitectos a veces que somos los demiurgos que construimos las cosas, en realidad somos uno de los eslabones del conjunto del proceso. Yo hablaba antes de toda la historia del cliente, de la propiedad, de los conservadores. O sea, llevamos un rato hablando que hay un montón de personas trabajando en esto que no somos nosotros, ¿no? Y que son un montón. Pero cuando empezamos la obra empiezan a aparecer ingenieros, constructores, consultings, control de calidad, y que todos, digamos, si uno consigue funcionar como un equipo, funcionar como una unidad, en realidad hacen que las obras funcionen. Yo creo que esto es muy importante. Yo, si algo tengo que explicar hoy a los alumnos, es que en realidad nunca, o sea, que siempre piensen que en realidad son parte de un equipo, y que en realidad el trabajo que se debe hacer, cuanto más imbricados estén todos, mejor. El proyecto lo dividimos en tres partes, por una cuestión también, primero presupuestaria, pero también estratégica. La tierra, como aquí lo estudiáis, ¿no? Entonces hacen geotécnicos, ya sabes cómo es la tierra, y entonces ya se hace el proyecto y tal. Eso es mentira. Eso es mentira. O sea, uno hace geotécnicos y debajo hay lo que le dé la gana, ¿no? O sea, es como una caja que tienes llena de arena y escorpiones dentro. Entonces metes una pajita y dices, aquí no hay escorpiones. Tú vas metiendo y dices, aquí no hay escorpiones. Metes la mano y te pega un picotazo. Digo, pues si no había escorpiones, yo había metido una pajita y aquí no había escorpiones. No, siempre hay escorpiones. Entonces, siempre hay algo horroroso debajo de tierra, siempre. Nunca hay nada que sea sencillo, ¿no? Por lo menos en Madrid, todo lo que toque siempre es un lío. Entonces, bueno, nosotros convencimos a la propiedad que por qué no dividíamos el proyecto en movimiento de tierras, estructura y luego el proyecto. Eso ha funcionado muy bien. El proyecto, que es lo que nos falta ahora, o sea, es lo que quizás se dilate 7 años, pero bueno, por lo menos hemos hecho los 2 primeros, que nos han llevado 2 años el movimiento de tierras y 2 años la estructura. El movimiento de tierras, o sea, por lo tanto, el movimiento de tierras, lo que vamos a hacer es esta pantalla de aquí. Esto es una cosa interesante porque tiene que ver con el cuidado que hay que hacer todas las cosas. Yo creo que en las escuelas de arquitectura enseñan, joder, que la palabra esa, esto es que es muy bonito, esto es muy feo, ¿no? Bueno, o sea, esto será bueno, será malo, será importante, no será importante, será constructivo, no será constructivo, ¿no? En realidad, un muro de contención puede ser tan importante o más que todo lo que hagamos después, ¿no? Lo que íbamos a hacer aquí era construir un lugar donde en realidad no existía un lugar. Construir un lugar donde ahí había un montón de tierra y hay que construir un lugar. Ese hecho de construir el lugar quizás es lo más arquitectónico de todo lo que hemos hecho en este proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto de pilotes, un sistema de pilotes, que primero hacemos unos pilotes que se llaman de sacrificio, bonito nombre, un pilote de 15 metros, de 10 metros, que es la zona de rellenos, que no tiene ni armado ni nada, y luego haces 2 pilotes secantes, que esos ya sí que tienen 40 metros, y tienen sus armados, ¿no? Pero los otros, los de sacrificio, ayudan un poco a encaminar estos primeros, ¿no? Entonces, esos pilotes, el sistema es un sistema de pilotes, que luego tiene unas vigas transversales, que se postesan, se meten unos anclajes, se tesan, ¿no? Lo agarramos a la tierra bien agarrado, y con eso lo aguantamos. Pero esos anclajes no duran para toda la vida, tengo que construir el edificio. Y cuando construyo el edificio, suelto los anclajes, y es el edificio el que aguanta. Pues eso es lo que voy a intentar explicar. Es decir, aquí se ve, ya hemos hecho
los pilotes, aquí se vería, bueno, se verían los de sacrificio, aquí están hechos los pilotes, y ya hemos hecho una serie de vigas donde están los anclajes, ¿no? Ya la máquina de hacer los anclajes es muy interesante, pero más que la máquina que están de hacer los anclajes es el personaje que hace los anclajes, ¿no? Es un austriaco especialista en anclajes de muros pantalla de gran altura, ¿no? Que viene desde Austria, el suelo, ¿no? Mirar la barba, que parece como Santa Claus, ¿no? El tío pone sus anclajes, son un tablero ahí perfectamente limpio, vamos, no podía ver nada, el tío. Realmente el amor, el cariño que pone esa persona en su trabajo es lo que es más impresionante, porque muchas veces nos ocurre a los arquitectos que digo, esta obra es mía, y cuando estoy en un albañil, no, esta obra no es tuya, esta obra es mía, la estoy haciendo yo, y además legalmente es así, ¿eh? La obra es del constructor hasta que no la acaba, hasta que no la acabe. O sea que, curiosamente, los arquitectos son muy valiosos, mi obra, si cuando te dice mi obra, no, mi obra, ¿no? Porque mira con qué cuidado estoy haciendo esto. Pero claro, lo importante es conseguir que hasta el tío que pone los anclajes esté ilusionado, ¿no? Con cómo los pone, cómo los va a introducir, si está todo correctamente. Realmente este señor era un personaje increíble, ¿no? Bueno, ahí se ven un poco los anclajes ya tesados y doblados hacia arriba un poco para seguir la construcción. Y bueno, aquí se ve un poco todo el sistema y aquí se ve el disparate. Esto realmente yo cada vez que lo veo esta foto digo, verdaderamente no sé cómo nos atrevimos. O sea, no sé ni cómo nos atrevimos, ¿no? O sea, vas haciendo primero los pilotes, luego vas bajando, vas haciendo esas vigas, y según vas haciendo las vigas vas haciendo los anclajes y los vas tesando y sigues bajando y sigues bajando y sigues bajando, ¿no? Y sobre eso, en realidad, como esos son los pilotes que luego van a esa pantalla, cuando yo destese lo va a aguantar el edificio, lo que hicimos es hacer unas grandes vigas de transmisión de esfuerzos. Pero son unas vigas de transmisión de esfuerzos verticales, es decir, alguien diría, eso se llama pilar. No, eso es una viga de transmisión de esfuerzos, o se llama machón, tampoco. En realidad, esto que mide 5 metros, bueno, 4 metros más el metro de la fachada, que es un muro que forra, eso en realidad no resiste nada. O sea, eso se nos caería. Parece que eso es lo que está aguantando todo, y eso no resiste nada. Eso simplemente es una viga que transmite esfuerzos al muro de contención que va a ser el edificio que voy a construir después, si tuvieran dinero. Que hubo un momento en que no tenían dinero y nosotros decíamos, bueno, pues no sé qué vamos a hacer cuando Madrid se caiga, porque claro, esto no lo podéis dejar así, ¿no? Decía, pero si eso aguanta mucho con esas vigas, con esos machones. Digo, sí, con esos machones. O sea que esto no aguanta. Lo que es impresionante es que esto no aguanta nada, no solamente transmite, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos y hay un problema entre medias, hay un problema con la arqueología, ¿no? Ya hemos dicho que estamos en el centro de la ciudad de Madrid, el origen, ¿no? Ahí aparece todo, ¿no? Habíamos dicho que estaba pues la muralla, ¿no? Que era más o menos esto, aquí se ve un poco los restos de las antiguas caballerizas del Alcázar, esta es la muralla que nos toca, la catedral más o menos está por aquí, entonces en un lado vamos a tener este cubo de la muralla, este cubo, eso era más o menos lo que se sabía que había por ahí, ¿no? Lo que se sabía, pero no, entonces empezamos a hacer pilotes, imaginaos unas máquinas 20 metros haciendo pilotes, tal, el de las barbas tesando, tal, ahí todos, y un arqueólogo con un pincelito. No, es que es bonito porque, o sea, no sé si acordáis aquella instalación de Juan Navarro tan bonita que era una columna y un pesito, ¿no? La columna, el peso y el peso, ¿no? O sea, en la construcción nos movemos en esos dos mundos. Hay una cosa como basta, ¿no? El hormigón, ese hormigón, no sé qué, y luego hay otra persona que está allí, ¿no? Con un cuidado extremo, ¿no? Entonces ahí pues nos aparece lo que se preveía, ¿no? Estos son el yacimiento arqueológico con el cubo que os enseñaba antes, esta es la muralla principal, esta es una casa del siglo IX, bastante interesante, en la cual aparecen una serie de... Es interesante porque aparecen una serie de enterramientos cristianos dentro de una... es decir, que no están orientados hacia la Meca, enterrados hacia la Meca, y por lo tanto se habla de esclavos cristianos que existían ahí, o sea que antes del siglo IX. Madrid siempre se ha pensado que el origen es esa villa del siglo IX, es lo que todo el mundo dice que es el origen. Lo interesante de las excavaciones, que lo comentaré, es que en realidad no es verdad. El primer descubrimiento es que hay esclavos cristianos, luego había ahí unos cristianos anteriores, ya empiezan a divagar los arqueólogos, bueno, aquí hay algo, tal, no sé qué. Bueno, esto aparece así, y se ven, bueno, esa es una zona de yacimiento, y esta es la otra, que es de menor volumen, que es la muralla, otra vez casi del siglo IX, y detrás es donde aparece algo que luego comentaremos y que es interesante, ¿no? Bueno, que está aquí. En realidad es este punto de aquí. O sea, después de una excavación, la excavación más grande que se ha hecho en España en volumen, no en interés, pero sí en volumen, arqueológica, bueno, pues apareció un poco lo que se pensaba que iba a aparecer, que eran esta muralla, luego aparecieron
las distintas, la fábrica del gas del siglo XIX, las cimentaciones de la fábrica del gas y las cimentaciones de una serie de cuarteles que estaban en la ladera de la montaña, que a nosotros nos hicieron mucha ilusión porque en realidad reproducen prácticamente la forma de nuestro edificio, lo cual dices, oye, pues si esto más o menos ya era así, ¿no? Como esos proyectos de Sisa que hace a veces, ¿no?, en Venecia y tal, que son el mismo sitio donde están los edificios, vuelve a poner los mismos edificios, ¿no? Pues la curiosidad de esto es que al final nuestro edificio está prácticamente en el mismo sitio y con la misma estructura que estas cimentaciones de estos cuarteles, digamos, exteriores al palacio del siglo XIX, ¿no? Pero lo interesante está, digamos, en este entorno, el entorno de arqueología del siglo IX, con este punto en el cual aparecen los restos de un yacimiento carpetano, que se cree que aquí hubiera un yacimiento carpetano de prehistórico. Madrid significa la villa de los 1000 ríos, y entonces lo que son es un conjunto de ríos, de arroyos, ¿no?, que salen así, y lo que se encuentran aquí los arqueólogos es los desechos, las basuras de ese yacimiento que está bajo la catedral, ¿no? El marqués de Cuba se lo cargó y nadie dijo nada, y todo el mundo siguió hablando de que Madrid su origen era árabe, cuando en realidad había habido yacimientos, había habido, digamos, cosas anteriores. Esto, digamos que no, asentamientos anteriores. Esto, digamos que desde el punto de vista museístico, prácticamente no se puede enseñar. Son unos limos con unos trocitos de piedras, unas cerámicas, una cosa que cuando te lo enseñan o te lo explican o dices, yo no me creo que haya ya nada, ¿no? Pero en realidad desde el punto de vista documental o historiográfico es importantísimo para Madrid, ¿no? Entonces, esto se convirtió en el Santa Santorum, y entonces dijeron, oye, aquí esto es que no se puede, ni apoyar un puntal ahí. O sea, ahora a ver cómo cubrimos esto sin apoyar nada, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con dos situaciones diferentes, ¿no? Esta estructura, que es lo que ya se esperaba, las murallas, no sé qué, tal, todo perfecto, más o menos controlado, con un problema de niveles, y en el otro lado, una zona que no podemos apoyar nada. Entonces hay que hacer dos soluciones diferentes. Aquí planteamos una losa de 1,20 m de hormigón, que por encima los camiones de incendios pudieran pasar, porque al fin y al cabo es un edificio, por lo tanto 2000 kilos por metro cuadrado de sobrecarga, ¿no? Una losa 1,20 m, grande, tal. Encantados, la replanteamos, nos cargamos, replanteada, nos cargamos 20 centímetros de las murallas. Llamamos a los de Bellas Artes y decimos, mira, la muralla, aquí es el volumen más grande, hay 9 metros, ¿qué más te da 9 metros que 8,80? Dice, pues si nos importa, hombre, pues, joder, bueno, pues nada, pues entonces tuvimos que cambiar la solución, y entonces pasamos a una solución postesada, 20 centímetros más, 80, en vez de 1,20 la pasamos a 80 centímetros, un sistema postesado bastante complejo, que es este un poco que se va a ver aquí, que es un sistema, ahí están, o sea, aquí se ve un poco cómo se van cubriendo las ruinas, ¿no? Y ahí es todo ese sistema que la verdad es que lo más bonito que tenía es que el perímetro irregular de las ruinas, que es un perímetro irregular, ¿no?, en su corte, digamos, con el plano de la geometría de la plataforma del patio de armas, hace que en realidad el sistema de apoyo sea irregular, y por lo tanto el sistema de cables es un sistema casi orgánico que va cogiendo esas deformaciones, ¿no? Yo realmente veo estas fotos de estos, bueno, se ve mejor en ese sistema, de todos los sistemas postesados ahí dibujados, ¿no? Y luego el sistema de armados posterior. Esto hicimos una cosa importante, y es que ya sabéis que el hormigón es impermeable, entonces nos empeñamos en que aquí había que hormigonarlo todo de una vez. Entonces tuvimos que traer, me parece que 150 camiones en una noche, porque solamente nos lo dejaban hacer por la noche, 150 camiones de hormigonado delante del Palacio Real, uno tras otro, porque yo estaba muy empeñado en que solamente se podía hormigonar de una sola vez, para que fuera, aunque los impermeabilizantes fallen, pues que por lo menos tuviéramos un sistema un poquito más mejor, ¿no? También es decir que las losas postesadas funcionan también un poquito mejor. Bueno, aquí se ve un poco, la verdad es que esta foto, a mí me gustan estas fotos porque en el fondo los arquitectos normalmente enseñamos cosas mucho más, ¿no? Pero de repente cuando ves la construcción, yo no sé, por lo menos los que construimos, a mí me parece que es algo emocionante, ¿no? O sea, realmente el peso de las cosas, ¿no? La importancia de esas líneas que tú dibujas, y que luego tanta gente va a estar implicada en ellas, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto amor al final, porque si no se hacen las cosas con cuidado, no salen bien. Bueno, y esto es más o menos el interior. Perdonad que las fotos no se acaban de ver bien, pero es esa losa postesada ya totalmente limpia. El problema de las losas postesadas, que funcionan fenomenal, es que ya no puedes hacer ninguna perforación, ya os podéis imaginar. En las otras puedes perforar donde quieras, para meter no sé qué, tal. En esto ya se queda así, lo cual, cuando lo piensas, dices, pues qué bien, oye, ya no me va a hacer ningún agujero para que me entre el agua, ¿no? Claro, siempre que acabas una losa hay alguien que hace un agujero para pasar un tubo, por ahí luego entra el agua. Bueno, sin embargo, en esta otra zona, que era delicadísima, lo que decidimos fue hacer un sistema de vigas de 60 centímetros, IPs, con una contraflecha, que venía una grúa y los ponía encima.
aparentemente como si fueran plumas, en realidad pesaban una millonada cada una, ¿no? Que son estas que están ahí arriba, ¿no? Que son ahí arriba, o sea, todo un forjado, ¿no? Entonces es bonito ver cómo ante un mismo problema, en realidad una pequeña alteración en lo que hay, transforma la solución constructiva y por lo tanto transforma la percepción espacial y la composición del espacio, ¿no? El siguiente proyecto, que ya es el último, que es el que hemos acabado prácticamente ahora, bueno, todavía no está acabado, es la estructura portante. La estructura portante la hemos hecho toda de hormigón blanco, con tablilla, es un encofrado fenólico, luego le ponemos unas tablillas, le damos unos clavos que no tienen, les cortamos las cabezas, lo empotramos un poquito para que no se marquen, y luego le damos una lechada de cemento blanco y luego hormigonamos. Esas tablillas, la ventaja que tienen es que cuanto más las usas, más mejor te queda el hormigón, lo cual es una cosa que al constructor le parece mágico, ¿no? Porque no estropea prácticamente los encofrados y al revés, cada vez le queda como más, oye, me ha quedado bien este, y es porque le ha metido 10 usos a la tablilla, ¿no? Bueno, este es un poco el material. La estructura es una estructura, digo, muy pesada, porque en realidad no solamente tiene que resistir, sino que tiene que contener. Tiene un problema simbólico y constructivo, digamos, de es un basamento, estoy al lado del Palacio Real, tengo que construirme con peso. Las luces son grandes, porque son luces de 18 metros, casi todas, pero aparte tengo que resistir al vuelco y por lo tanto tengo que tener mucha inercia, ¿no? Entonces una estructura, esta es de la zona más basamental, aquí se ve un poco cuando ya vamos subiendo. Todavía tenemos todo el edificio, en este momento todavía tenemos todo el edificio, o sea, todos los muros de contención sujetos por los anclajes, ¿eh? Y es cuando llegamos arriba cuando se pueden destesar. Ahora los estamos destesando, entonces no sé, esto es interesante porque se nos ha movido 2 milímetros, ¿no? En 35 metros que se te mueva 2 milímetros, pues realmente te quedas satisfecho de que más o menos lo has calculado bien o por ahora está resistiendo bien. Aquí se empieza a ver un poco el sistema de fachada, ¿no? Con los pilares de dentro y los de fuera. Los de fuera son ahora más pequeños porque luego acabarán siendo con una gran pieza de granito de 40 centímetros, ¿no? Y luego tendrán ahí todo el sistema de ventanas, de contraventanas, de screens, etcétera. La obra es una obra que la verdad es que nosotros pensamos esa cosa que decía Bruno Latour de que hay que abrir las cajas negras, ¿no? Hablaba de los científicos y de los médicos, ¿no? Pero es decir, que había que explicar las cosas a la gente. Nosotros pensamos que la arquitectura hay que explicarla, y la verdad es que perdemos prácticamente un día a la semana enseñándosele a absolutamente todo el mundo que nos pide ir a verlo. Todo el mundo que pide ir a verlo, los martes tenemos visita programada para enseñarlo sistemáticamente, explicarlo con la misma digamos, cantidad de tiempo que estoy explicando aquí, probablemente allí más desde un punto de vista más técnico y no entrando en la historia, pero sí entrando en todas estas cuestiones, ¿no? Pero nos parece muy importante esta, digamos, condición, digamos, de que las obras son espacios que se explican y que se enseñan. Bueno, entonces voy a enseñar un poco rápidamente el edificio. Esta es una foto extraña, no la iba a traer, pero en realidad esto es la cubierta y esto tiene que estar el nivel por aquí, la proporción cambia mucho, pero bueno, me parecía que era interesante ver esa idea de la boca, esa que se va a ver en la plaza, que solamente es esa boca, y cómo se intuye ya dentro el vestíbulo que en realidad es una estructura muy sencilla, ¿no? Adintelada, una estructura de pilares de 1 metro por 1 metro, con vigas de 1 metro por 1 metro, ¿no? Que en un momento determinado hay una doble altura, ya tiene más complejidad, que se ve hacia el Campo del Moro y hacia la catedral, que luego cuando vamos bajando por las rampas se van encuadrando las vistas, ¿no? Y en este caso es el seminario, ¿no? O una visión sobre la casa de campo, pero que en realidad los espacios son estos, ¿no? Este es la sala de tapices. Estamos en el momento de máximo poniente. Evidentemente cuando estén las dimensiones de los pilares a su tamaño y pongamos los screens, no entrará el sol así, porque si no desaparecerán los tapices como si fuera... Esto, la verdad es que cuando me enseñaron las fotos ayer dije, pues son muy bonitas, las hizo una persona para esta conferencia. Está muy bien, digo, pero realmente no se entiende todavía bien esta historia, ¿no? Pero bueno, en realidad ahí se ven las vigas, ¿no? Se ven los pilares, ¿no? Cómo hacen ese ensamblado de los pilares unos con otros. Aquí se ve una cosa interesante, detrás tendríamos los patios de instalaciones, siempre vamos a impulsar el aire por arriba, es decir, aquí está la viga de 1 metro por 1 metro, entonces aquí vamos a coger una cámara de unos 30 centímetros y ahí tiene todo un sistema de LEDs, todo un sistema, digamos, de iluminación por LEDs, que en realidad habrá que incluirlo más adelante,
y que también tendrá la impulsión, es decir, que esto veremos las vigas con todo un sistema metálico que iluminará, un sistema complejo de carriles, ¿verdad? Y iluminaremos desde ahí y tendremos un retorno por este punto, es decir, hay impulsión de aire por arriba, retorno por abajo, ¿no? Esta sería la sala de la siguiente sala, un poco la de los violines, instrumentos musicales, la de pintura de caballete, etcétera, ¿no? Que ya se va maclando, en este caso con la rampa existente, con la rampa que reconstruimos, ¿no? Aquí se ve un poco ese maclaje, cómo va produciendo este tipo de situaciones, un poco que dentro de esa estructura uniforme pues se van produciendo situaciones diferentes, ¿no? Aquí se ve un poco, y esta sería la planta de carruajes, ¿no? Que tiene luego al fondo también permitirá hacer unos sistemas más escenográficos y que tiene una gran puerta porque los carruajes son una colección viva, que una vez al mes hay que sacar el carruaje, suben los caballos ahí a la plataforma y los tenemos que sacar a pasear por el Campo del Moro. Nuestra idea en ese recorrido descendente es que cuando España deje de haber problemas de terrorismo, uno puede llegar ahí a esta altura y saltar al Campo del Moro y volver a integrarse dentro de las rampas o el sistema del Palacio Real hacia arriba. Aquí hay una cosa importante, porque la explicación de por qué se hace este museo. Este museo se hace para albergar estas colecciones que hemos dicho, pero también para ofertar, para dar una doble oferta a los turoperitos, que hay algunas quejas, aunque digamos que el arte y cultura está muchas veces ligado a los temas turísticos y comerciales, porque los japoneses cuando llegan al Palacio Real se encuentran con que de vez en cuando hay presentación de credenciales o lo que sea, y el palacio está cerrado. Entre sus elementos a marcar en su viaje está el Palacio Real, y el Palacio Real no puede anunciar cuando son las presentaciones de credenciales, porque si no podría incrementar, digamos, o la preparación de cualquier tipo de agresión, ¿no? Y por lo tanto no se anuncia, sino que hoy hay credenciales y aparece el embajador de Estados Unidos y se presenta allí, y se cierra el palacio, y no entra nadie. Entonces, claro, llegan los japoneses y no pueden marcar su cruz, entonces queja, ¿no? Porque no han entrado en el Palacio Real. Cuando tú tienes este edificio que se une a la armería y que ya lo maclas y lo integras, ya dices, yo he visto el Palacio Real, un trozo he visto tal, y luego he visto las colecciones reales, o sea que digamos que diversifica esa oferta, pero a su vez tiene la vocación de integrar el Campo del Moro dentro digamos, del recorrido, incluso la zona del cuarto de las patatas, que es un cuarto absolutamente disparatado, como de Piranesi. Cuando nos preguntan a nosotros cuál es el espacio que más nos gusta de Madrid, decimos que es espacio, porque es una especie de sistema de rampas piranesiano que Felipe V que quería hacer un sistema que bajara, para poder bajar a caballo hasta el Campo del Moro. Entonces es un sistema inacabado, pero que realmente es un espacio mágico, ¿no? Absolutamente disparatado, que se podría acceder. O sea que nuestra idea es llegar aquí, bajar al Campo del Moro, integrarse en las rampas internas y subir al Palacio Real. Esta es un poco la estructura desde fuera, que aquí se ve un poco más con lo que es el sistema de rampas, ¿no? La plataforma, y que digamos desde el perfil de la ciudad, desde el río, este es el Madrid-Río, el río se ve como está la armería, el elemento ese que funciona ahí, ¿no? Que produce algunas situaciones bonitas en el río, la verdad que es un edificio que se va a ver bastante, no es la vocación, no es una vocación de presencia, como se puede ver aquí, es una vocación casi mimética, ¿no? Respecto al Palacio Real, con esa estructura, digamos, de pilares, ¿no? De pilares que van a ser aquí de granito, con un sistema de bandas horizontales blancas, un poco con un sistema de escala y de construcción muy parecida, en cuanto sin renunciar a la contemporaneidad, ¿no? Pero que produce de repente esas visiones puntuales en la ciudad. Este, por lo tanto, es un poco el resultado en el que estamos. Ya hemos acabado la estructura, ya hemos destesado los cables y ya ahora nos queda el siguiente programa, que sería pues dotarlo de instalaciones y construir todos los interiores y todos los sistemas de cerramiento, ¿no? En realidad traigo esta foto un poco para acabar, para explicar cómo esa idea que empezó en 1999 y que en el 2011 todavía está en camino, es decir, 11 años después, o 11 años después, estamos todavía en camino y nos quedan todavía 6 o 7, un poco también para, digamos, para encuadrar un poco lo que decía al principio, esta presentación de hoy, que lo único que quería era hablar un poco de los tiempos de la arquitectura, ¿no? Los tiempos de la arquitectura que en las escuelas, o sea, ¿qué es una escuela de arquitectura? Yo siempre digo que la escuela de arquitectura es a la profesión como el entrenamiento de un partido de fútbol es un partido, ¿no? O sea, en realidad, cuando uno está en un entrenamiento no está haciendo pues bíceps, está haciendo flexiones, está haciendo otras cosas, y dice, hombre, es que esto no es jugar un partido. Dice, claro que no es jugar un partido, entre otras cosas porque no hay tiempo, ¿no?
porque el tiempo es mucho más dilatado, ¿no? Yo creo que eso para mí es quizás lo más hermoso, ¿no? Esa sensación de que los proyectos, o sea, la arquitectura es esa disciplina que nos permite tener, digamos, jugar en esa oscilación entre ideas y cosas, ¿no? Entre algo inmaterial, como son estos conceptos que manejamos, y eso tan material como es un muro de contención con un anclaje, con un hormigón, y esas cosas tan materiales, ¿no? De las ideas a las cosas, que unas veces se mueven en un sentido y en el otro, pero que tienen que hacerse desde nuestro punto de vista hay que hacerlo con una honestidad personal y profesional absoluta, con un sentido, digamos, también de la responsabilidad de lo que se está haciendo y con un sentido del trabajo, de trabajo en equipo, o mejor dicho, de ser nada más que una persona más que está dentro de una cadena al servicio de la sociedad, con el convencimiento de que, en el fondo, los edificios, si no pueden cambiar la sociedad, por lo menos sí nos pueden hacer vivir un poco mejor. Muchas gracias.